video vamos a ver cómo se trabaja lo que son las sesiones, pero cuando nosotros no utilizamos el sistema de autenticación directamente que genera Laravel. Aquí es cuando nosotros personalizamos con nuestra propia tabla y con nuestros propios campos y obviamente con nuestros propios esquemas de base de datos que no tienen absolutamente nada que ver con Laravel. Obviamente aquí en el video anterior vieron cómo se hizo con el framework utilizando el out, pero ahora lo vamos a hacer manual y que sin necesidad de usar todo lo que da por default Laravel. Bueno, en este caso la funcionalidad sigue siendo la misma. Yo tengo un logueo, un login, tengo usuarios. Estos usuarios igual puedo almacenar la variable de sesión para poder traerme el nombre de los usuarios, que esto lo vimos en el menú. Pero ahorita vamos a ver que hay una modificación también en ese menú. Y obviamente en los lugares donde no tiene acceso el usuario, pues entonces aquí nosotros tenemos que estar verificando, por ejemplo en usuarios, este usuario si tiene en particular acceso a este CRUD. Entonces ahorita veremos cómo se hace. Obviamente no importa donde yo esté navegando, si tengo o no el privilegio, yo también en cualquier momento puedo cerrar la sesión y me redirige al index. Esa es la funcionalidad de ahora, pero sin utilizar todo lo que es el out. Obviamente yo al proyecto le hice modificaciones, pero son básicas y muy puntuales. Primero vamos a analizar lo que es el archivo de rutas en nuestro archivo web. En nuestro archivo web lo primeritito que tenemos que hacer es obviamente todo lo que teníamos nosotros considerado para el cierre de sesión. De hecho vean, también le cambié el nombre a logout, ahora le puse de cerrar sesión, pero seguimos usando el método getLogout. Esto nada más lo hice para que pueda identificar si hacemos una cosa u otra, pero no hay ningún problema. Aquí en todo lo que es el middleware de web, vean, ahí está, en el middleware de web. Ahora es donde yo estoy colocando, aparte del login y el register, que también nosotros lo vimos, también aquí recuerden que en el login nosotros tenemos que el método get para cuando visualizamos el formulario y el método post cuando atrapamos el valor de todo lo que mandó el formulario. No se les olvide eso. Igual tenemos get y post para el register, pero aquí vean, he agregado todo esto, tanto lo de cerrar sesión. En este caso no hay problema que los CRUDs los estemos mostrando simplemente, y en el caso de que haya algún error de acceso, entonces aquí ya tenemos nuestros métodos de acceso. Vean que esto antes lo teníamos en el middleware de out. Obviamente lo tengo que mover porque ya no se crea como tal el middleware de out por no usarlo de Laravel. Entonces aquí también empiezan a cambiar algunas cosas. Como ustedes recordarán, la forma de recoger la variable de sesión usando el out era con esta línea de código, donde yo simple y sencillamente utilizaba el out y me mandaba a traer el user para poder traer en esta variable ese usuario. Pero ahora lo vamos a cambiar por esta nueva línea de código, que vamos a utilizar una sesión, usamos un método get, traemos esa variable de sesión con ese nombre que nosotros le habramos puesto y lo vamos a traer en esta variable para poder mandarlo a las vistas. Básicamente eso es lo único que cambió, es esta línea de código cambia por esta, tal y como lo teníamos en la vez pasada, así cambia totalmente. Y bueno, obviamente recuerden que estas rutas de sin acceso 2, 3 y demás, depende de cuál es el middleware que yo tenga asignado para hacer la validación. Pero vean, en todos he cambiado esa línea de código para poder leer la variable de sesión, ¿sale? Sin usar out, ahora usamos session. Básicamente eso es todo lo que cambió aquí. Y obviamente vean, el método out, pues aquí ya quedó vacío, ya no tengo nada. Bueno, solamente dejé un método que inclusive ahorita no lo estoy usando, pero está ahí por demás. Y nada más, todo lo demás queda igual. Tengo yo mis middleware que corresponden, por ejemplo, al usuario administrador, son todos estos CRUDs. Y los CRUD que le pertenecen al usuario supervisor, pues son estos de aquí, donde se encuentra ahorita el de usuarios, que es el que estamos viendo que tiene acceso a este tipo de supervisor. Entonces básicamente es todo lo que cambió en el archivo de web. Obviamente no olviden que en el kernel ese sigue conservándose igual, nada más aquí hay que agregar los middleware sin olvidar la comita al final de cada uno de ellos, para que yo ya haga referencia este nombre al archivo del middleware que nosotros tenemos creado ya previamente vía comando. Ahora, ¿qué se modificaron en estos archivos? También hay una modificación.
La primera modificación que vamos a hacer para usar los middleware y tener que hacer el inicio de sesión sin el método, sin toda la funcionalidad del out, ahora es incluir esta clase que se llama session. Hay que incluirla siempre en todos nuestros controllers y en este caso también en nuestros middleware, porque con ella nos va a permitir atrapar precisamente la sesión. Vean, aquí la tenemos, y de la misma forma lo único que cambió es, en lugar de leer a través del método out, ahora lo hago a través de esta sesión. Entonces de esa forma yo me traigo el usuario que ya está en la sesión, hago obviamente la validación, y haciendo la validación yo ya puedo checar el tipo de en este caso el ID tipo del usuario conectado actual, para validar si el acceso lo tiene permitido o no. Eso es todo lo que cambia en nuestros middleware. Vean, nuevamente aquí en el otro middleware agrego la sesión y cambio la forma en cómo llamar la variable de sesión. Obviamente aquí también tengan cuidado, yo hice el cambio también del nombre de la variable porque creo que en el otro lo habíamos dejado un guión bajo, pero aquí se lo quité. ¿Sale? Entonces, para que lo consideren ustedes también al momento de estar llamando el nombre de sus variables, que esté en todos lados. Ahora, ¿qué más sigue? Obviamente lo que es el home controller. Si ustedes recuerdan, cuando yo hago el método web, voy a la ruta web, en el archivo web, perdón, y hago lectura al método de los CRUDs, aquí digo, perdón, a la acción CRUDs, me voy al home controller y utilizo el método CRUD. Esto nada más para que en cualquier momento yo pueda regresar al CRUD sin necesidad de estar logueado. Vean que aquí le quité el constructor que teníamos, que estaba dentro del out, ya no fue necesario dejarlo, y pues aquí lo podemos dejar sin el constructor porque no está validado. Está recuerden que está en el middleware de web, que aquí no es necesario de que estén logueados para poder tener acceso. Entonces aquí por eso ya le quité ese constructor, y de nueva cuenta en este constructor hacemos el llamado a la sesión. Hay que incluir esta librería, y entonces al momento de querer leer la variable de sesión, vean, nuevamente lo cambio el out por el session. Aquí está, y seguimos mandando las variables las vistas con esos usuarios atrapados de la sesión. Eso sería todo. Obviamente el método que más cambia bastante es el que tenemos nosotros en nuestro login controller. Vamos a ver qué pasa en el login controller. Primero, nuevamente verificar que no se nos haya olvidado agregar el session. Después nos vamos a ir al constructor. En el constructor ustedes recordarán que nosotros habíamos utilizado el out para poder hacer cualquier tipo de validación, y si se dan cuenta aquí le puse comentario. Esta línea ya no la vamos a utilizar porque no estamos utilizando la funcionalidad del out, entonces le dejamos con comentario, no lo vamos a usar ahorita. Lo demás lo sigo dejando igual. Al método getLogin simplemente mandamos a abrir la vista de login para pedir el usuario y el password, y luego llegamos al método postLogin, que es cuando nosotros hacemos la validación. Ahora sí, este es el que más nos interesa ahorita ver la modificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a atrapar, utilizando el request all, los dos campos que nosotros traemos del formulario, que lo almaceno en esta variable que se llama datos, y nos traemos tanto el username como el password. Recuerden que estos dos elementos se encuentran aquí en mi formulario. Vean, aquí está el username, perdón, es el username y el password. ¿Sale? Entonces, obviamente el input text me dice que es simple y sencillamente una caja de texto, y el input type password es para que le coloque los puntitos ahí y se esté enmascarado el texto que yo coloco en este campo. ¿Sale? Nada más para que lo identifiquen también. Ahora sí, ya que tengo estos dos elementos de mi formulario, aquí en el login controller los atrapo en estas dos variables. Y vean ahora cómo vamos a hacer la validación usando una tabla que yo quiera. Voy a utilizar este comando que se llama diagonal inversa db::table para poder identificar la tabla que yo quiera, y no me vean con la necesidad de estar incluyendo los modelos como lo hacíamos por acá, por ejemplo, como user, profesores y demás. No, como aquí ya me quiero ser un poco más explícito, entonces yo no voy a utilizar modelos. Aquí voy a usar directamente el Query Builder para poder hacer algo en Laravel en consulta. Y vean lo que vamos a hacer.
Aquí yo voy a utilizar la tabla de user, que obviamente para mí es la misma, pero si aquí tuvieran la tabla, por ejemplo, alumnos, y yo ya sé que en la tabla de alumnos se encuentra el campo username o usuario, como ustedes le hayan llamado, o nick, o algunos están usando el email. Aquí ustedes pueden colocar el que quieran, ¿sale? Entonces aquí podemos usar la tabla que queramos y el campo que nosotros queramos. Entonces en este caso yo ahorita voy a dejarle como lo tengo, username y user, que es mi tabla. Pueden cambiarlo aquí. Y vean, aquí no vamos, recuerdan que nosotros teníamos encriptada el password con el método hash. Ahorita en este caso vamos a hacer la consulta única y exclusivamente por username y vamos a utilizar el método first para que nos traiga única y exclusivamente el primer registro que tenga ese username. Obviamente aquí sí hay que tener cuidado de que no podamos meter dos usuarios con el mismo username, que después tendríamos que hacer una validación también previa para evitar ese tipo de situación. Pero garanticemos nosotros siempre que cuando metamos un alumno que sea único, o inclusive por ejemplo aquí sí ya pueden ustedes hacer algún otro mecanismo para hacer esa validación adicional. Pero bueno, la intención es de que yo solo traiga un solo registro para poder hacer todo el proceso después. Y aquí lo almacenamos en esta variable que se llama usu. Ahora lo que hacemos es un primer if, donde veo que efectivamente esa consulta me regresó por lo menos un registro. Si eso pasa, entonces va a entrar en este if que tengo yo aquí. En dado caso que no me traiga ningún registro, se va a salir y obviamente va a entrar en el else y me va a decir que el usuario es incorrecto, ¿sale? Porque estoy checando única y exclusivamente primero contra el username. Ahora, ¿cómo hago lo del password? Bueno, en dado caso de que yo sí encuentre un registro que tenga este username, vean ahora cómo se hace la validación para el password. Yo voy a utilizar un if y aquí voy a utilizar un hash check. Ahora es un check. ¿Te acuerdan ustedes que cuando nosotros construíamos el password usábamos el método make? De hecho está acá abajo, vamos a verlo nada más para que no se nos olvide. Acá está. Cuando creábamos uno usábamos el make. Ahora para nosotros validar vamos a usar el método check. Y aquí le vamos a mandar dos parámetros. El primer parámetro de este método check es el password que nosotros atrapamos del formulario, que si se dan cuenta ahorita aquí no está encriptado absolutamente para nada. Pero el segundo parámetro es precisamente lo que me traje yo de la consulta, que en este caso es el registro que sí coincidió con el username, y aquí valido contra el campo password. De igual manera, si en su tabla no tiene password y dice contraseña, entonces contraseña, y aquí ya lo tendrían que cambiar ustedes, depende de qué campo están usando para la contraseña encriptada, ¿sale? Y aquí ya va a coincidirles esa validación. Ahí está. Ahora sí, ya que pasó la validación de que también el password es exactamente el mismo, entonces entra este if. En dado caso de que esto falle, pues obviamente me va a mandar un else. Perdón, aquí se me estaba olvidando, tengo que ponerle el else. Y ahora sí, simple y sencillamente me regresa un password incorrecto, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si esto sí es correcto? Entonces ahora sí, vean cómo se crea una variable de sesión. Vamos a utilizar ahora el método, o bueno, la clase session, y vamos a hacer un put, y aquí vamos a ponerlo como si fuese un arreglo, porque recuerden que esto para mí es simplemente un vector que me está regresando diferentes columnas y que esas columnas tienen un cierto nombre. Entonces, para que yo pueda considerarlo así, lo debo de meter de esta forma, ¿sale? La forma ideal para poder hacer cualquier variable de sesión que no es de tipo arreglo y nada más a lo mejor es una variable, es colocando algo como esto. Directamente yo pueda poner variable de sesión, cualquier variable, obviamente yo nada más con que le coloque una coma y el valor de la variable. En este caso también nosotros podemos crear variables de sesión de esa forma, ¿sale? Pero en el caso particular de mi usuario, como sé que es un arreglo, lo debo de hacer como lo tengo aquí. Entonces ahí nada más consideren esa situación para cuando estén creando sus variables de sesión del usuario conectado. Y ahora sí, ya que tengo la sesión, la variable de sesión creada, en este caso nuevamente la voy a leer
aquí directamente yo pudiese haber puesto el usuario, pero bueno, ya lo voy a usar a través del arreglo. Y vuelvo a abrir los CRUDs, donde le mando el usuario y esa variable de sesión que acabo de crear. Y vean, esa es la forma en cómo ahora vamos a hacer el sistema de logueo, utilizando una tabla personalizada que es la mía, con mis correspondientes password, perdón, username o password que esté utilizando de manera en particular, ¿sale? Eso es todo lo que tendrían que hacer. Ahora sí, ya que tienen todos estos códigos, nos vamos a ver algunas cosas adicionales en los controllers. Por ejemplo, vamos a ver el controller de usuario. Nuevamente, aquí necesito incluir este elemento que es la clase de sesiones, porque si no, no vamos a poder leerlas. El constructor sigue estando asociando al middleware que nosotros ya tenemos asignado, en este caso es el supervisor. Y nuevamente, cuando yo quiero hacer uso de la lectura de la variable de sesión, ya no lo hago a través del out, sino lo hacemos a través del sessionGet y la variable que nosotros necesitamos. Y la mandamos nosotros en este caso a las vistas. Ahora, ¿por qué siempre se mandan a las vistas? Y en todos lados, vean. Aquí nuevamente voy a usar la sesión, entonces le quito lo de out y lo dejo como session. Y así sucesivamente en todos mis demás vistas que necesito. Ahora nada más, ¿por qué las necesitamos mandar? Porque ahora vamos a ver el menú, que ese es el que teníamos nosotros modificado antes. Recordarán ustedes que para que yo pueda ver estos dos botones, por ejemplo ahorita que no hay sesión, simple y sencillamente lo que tenemos es que el botón de login o el register, pero yo ya sé que cuando inicio sesión, lo que me muestra es el nombre del usuario de la sesión con todos sus datos, pero me muestra ahora el menú CRUDs y el logout. Entonces, ¿cómo se logró eso? Bueno, aquí nada más cambiamos en el menú. Ahora, en lugar de utilizar el @out, que era el que estábamos usando anteriormente, ahora hacemos una @if y compruebo si tengo algo en la variable usuario. Por eso nosotros aquí, cada que estamos en nuestros controllers, mandamos precisamente esa variable usuario. Y esta variable usuario va a existir siempre y cuando que la sesión esté atrapada y que nosotros la estamos mandando aquí. Entonces, si está mandada esta sesión, pues en automático ya puedo yo acceder a estos elementos que tengo yo aquí. Y obviamente, si ya puedo leer esa variable, ahora sí, como es de tipo array, entonces ya puedo acceder a sus propiedades. En este caso, por ejemplo, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Y obviamente puedo ponerle el método de la acción de los CRUDs para poder entrar en cualquier momento. Y sobre todo que le habilito ahora también el botón de logout para poder utilizar la acción cerrar sesión. Y eso sería todo. Bueno, aquí en el else, obviamente si no tengo la variable de sesión activa, en el else me va a abrir el login en automático y el botón de register. Y básicamente eso sería todo lo que tendrían que estar modificando para que estén funcionando sus sesiones cuando no están usando absolutamente nada del out y están haciendo simple y sencillamente tablas propias, personalizadas, con sus propios campos y sus propios nombres. Bueno, espero que con esto haya quedado un poco más claro lo que es la utilización de sesiones ahora con esta nueva, con esta variante más bien de utilizar la sesión. Perdón, antes de cerrar este video, vean, aquí dejé el comentario la parte que el out lo hacemos como lo vimos en el video pasado, pero me interesa que llegar al método del logout. Recuerden que aquí nuevamente, para que yo pueda abrir el método logout, acá en el menú nosotros tenemos la acción cerrar sesión. Aquí están. Cuando quiero cerrar sesión, obviamente esto siempre se va al web, y el web en el middleware que es público. Aquí tengo, yo creo que esa acción que se encuentra, perdón, ya la pasé. Aquí está, que es la de cerrar sesión. Nuevamente vamos a login controller, pero utilizamos el método getLogout. Y el método getLogout que nosotros estamos viendo en este momento, vean, dejo comentario en estas dos líneas, que era lo que habíamos visto anteriormente, que cuando usábamos el método del out, ahí lo único que hacíamos es simple y sencillamente hacer un logout con el método, hacemos un flush a la sesión. Pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar este método que se llama session, flechita, y el método se llama forget. Y aquí lo que vamos a hacer es borrar las variables, todas las variables que hayamos creado en la sesión.
Aquí obviamente pues nada más tengo una variable creada y es la única que borramos. Y después de que se borre la sesión en automático, ahora sí que hacemos, nos vamos al home y eso sería todo. Ahora nada más como último, para comprobar que también las rutas no son accesibles directamente cuando la sesión no está activa, vamos a comprobarlo. Por ejemplo, voy a cerrar yo mi logout y si yo quisiera entrar directamente a las vistas de países, le doy un enter y vean, en automático me manda login porque está protegida. Obviamente si no hay iniciada la sesión, pues no me va a permitir entrar hasta que yo pueda entrar como usuario fulanito. Y ahora sí, ya yo puedo poner directamente aquí países y este sí tiene privilegios de entrar. Vean, en la URL también ya está protegido de esa forma con las variables de sesión. Obviamente si yo regreso a los CRUDs y quiero entrar ahora a los users que no le pertenece a este usuario, pues ahí me va a decir que este necesita ser supervisor. Y así, si se dieron cuenta, a pesar de que yo tenga iniciada la sesión, pues no me va a permitir más que entrar a lo que yo tenga privilegios. Por ejemplo, a países, pero a usuarios, a ese ya no. Eso es lo que es el control de sesiones. Bueno, pues en el siguiente video seguimos trabajando con otros temas, como por ejemplo lo que es el Ajax.